medio importante, sean todos bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast de nostalgia, de alegrías, de recuerdos y etcétera, etcétera, etcétera. Esos etcétera siempre son cosas buenas, además que hoy tenemos un gran invitado que seguramente les va a mover algunas fibras, sobre todo para lo que son los fanáticos del béisbol. Pero desde Santiago de Chile está Javier Ramírez Musela y quien les habla desde Caracas, Venezuela, Sergio Musela, acá en un medio importante. Javier, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Bueno, saludos a quienes consecuentemente nos están mirando y están disfrutando de estas piezas de la nostalgia y el recuerdo del deporte venezolano. Hoy con un invitado importantísimo, como bien lo menciona, figura del béisbol venezolano, independientemente del equipo que sea fanático, pues obviamente merece todo el respeto del mundo. Es Urbano Lugo Hijo. Urbano, bueno, obviamente para los fanáticos de los Leones del Caracas tiene un puesto, digamos, prominente dentro del historial de grandes lanzadores que han pasado por el equipo de la capital venezolana, y bueno, un hecho que no podemos saltarnos es el no-hit no-run de la final de la temporada 86-87 que consagra, digamos, la carrera de Urbano Lugo Hijo, quien pasa a ser el único lanzador en la historia posiblemente del béisbol profesional, que al igual que su padre o su homónimo padre, que en paz descanse, Urbano Lugo padre, lanzaron no hit no run con el mismo equipo, al mismo rival, con el mismo catcher, en el mismo estadio, el mismo día de la semana, con una diferencia de 13 años. Vamos a revivir instantes inolvidables también del béisbol venezolano, que tuvieron a Urbano como testigo presencial, momentos buenos, momentos quizás un poco más tristes. Hace además un profundo análisis del momento actual del béisbol venezolano, imperdible creo yo para quienes gustan de la pelota venezolana y el béisbol en general. Claro, y además que tenemos que hablar de los números que dejó Urbano Lugo antes de darle el pase y empezar a hablar con él. Y es que piense, William Díaz, que es productor de deportes de Venevisión y también numerólogo de la Liga de Béisbol Venezolano, nos suministra algunos daticos de interés para dar a conocer quién es este personaje, sobre todo para las personas que nos están viendo y desconocen un poco de quién estamos hablando. Pues, se convirtió en el venezolano número 38 en debutar en las grandes ligas, quien debuta el 28 de abril de 1985 y se subió al montículo con 22 años, con el uniforme de los Angelinos de California. En su primera campaña dejó una foja de 3-4 después de completar 83 entradas, donde permitió 86 imparables, 34 carreras limpias y abanicó a 42 bateadores para dejar su efectividad en 3.69 durante ese tramo. Bueno, aunque en sus siguientes 3 temporadas solamente consiguió alzarse con una victoria, poniendo fin en esa trayectoria en California. Después pasó a los Expos de Montreal, donde no brilló mucho desde la loma, y por último en los Tigres de Detroit en 1990. Pero acá en Venezuela dejó una foja de 6-7, logrando lanzar 162.2 entradas en 50 juegos durante este tramo. Toleró 185 imparables, 96 carreras limpias, 91 ponches y una efectividad de 5.31. Estuvo 16 temporadas con los Leones del Caracas y se retiró también a lo grande en una final del béisbol profesional venezolano, dejando un blanqueo en el cuarto juego de esa final de la temporada 97-98 frente a los Cardenales de Lara, allá en Barquisimeto. Pero siempre ha sido recordado por lograr un título en un partido, o mejor dicho, en un juego donde se decidía un título. No existe, o en los datos del béisbol en el mundo, que una persona haya lanzado un no-hit no-run para consagrarse campeón de un torneo. Ustedes quedan las redes sociales para debatirlo. Pues sé que en el caso de los no caraquistas hay materia de debate, y en el caso de los caraquistas creo que el debate se centra en si es el mejor lanzador abridor que ha tenido el Caracas en los últimos
40 años posiblemente. Creo, Carlos, que pudiera ser que la llegada de Urbano Lugo hasta allá tuvieran que prepararla. Acaba de bajar Gustavo Suárez. Sí, a ver si preparan la llegada de Urbano en caso que llegara a concretarse la hazaña de Urbano. De todas maneras, el Dogado del Caracas está de fiesta. Igualmente. El Dogado del Caracas de todas maneras es fiesta esta noche. Es el escenario del éxito. Así que de todas maneras tú estás allí donde tienes que estar. Ahora, si llega Urbano cubierto de gloria, es lo ideal. Ya es el apoteosis. Bien, amigos, Carlos Café Martínez, el primer lanzamiento de Urbano Lugo es el primer try cantado por el principal de hoy. Bueno, para nosotros es un gran placer contar con la presencia de una leyenda también viviente del béisbol venezolano y también con muchísima historia, como es el caso de Urbano Lugo Jr. ¿Cómo está, Urbano? Bienvenido a un medio importante y estamos muy felices porque usted nos haya acompañado el día de hoy. Bueno, agradecerte a ti, Sergio y Javier, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, nada, contento de estar y pasar un rato bien ameno y bien agradable, que es lo que se quiere. Que siempre las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? En el tema del béisbol de las grandes ligas y el béisbol venezolano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el béisbol venezolano y el béisbol de las grandes ligas en esa época? ¿Cuál de los dos era más difícil? En los 80 era difícil porque habíamos pocos venezolanos en grandes ligas para esa época. A mí me tocó, tuve la dicha de debutar en el año 85 con California y fui el número 38, si mal no recuerdo. Apenas éramos muy pocos. Ahora, bueno, con la camada que hemos tenido, también eso se ha debido a las academias que habían en Venezuela, que hay en República Dominicana. Hay más muchachos en las organizaciones con buenos talentos y por eso es que hemos visto tanto el crecimiento del béisbol venezolano y toda la legión que está ahorita en Grandes Ligas. Yo también me quiero darle continuidad a la pregunta de Sergio. Es verdad que hay ahorita una serie de academias, que hay como más recursos y más herramientas para que más peloteros latinoamericanos en general y también venezolanos puedan llegar a las ligas mayores. A la fecha, bueno, lleva más de 420. Pero usted tuvo la particularidad de tener al mejor coach posible en casa, que era Urbano Lugo padre, lanzador del Caracas, recordadísimo, el primer criollo en lanzar un no-hit no-run en el béisbol venezolano. ¿Qué impronta dejó Urbano Lugo padre en Urbano Lugo hijo? Bueno, Javier, como siempre te digo, cuando yo llegué a los Leones del Caracas, yo era el hijo de Urbano Lugo. Era un nombre que ya tenía a mi espalda, era un nombre que mi padre había hecho en sus años de béisbol. Aunque mi padre cuando llegó al profesional ya tenía 23 o 24 años. En esa época se firmó viejo y con todo eso jugó más de 10 o 12 años en el béisbol profesional y bueno, nada, hizo una carrera de pitcher de relevo. Cuando hacían juegos de criollo le dieron la oportunidad de abrir y bueno, tuvo la dicha de haber lanzado no-hit no-run y para mí, mi padre, bueno, era mi ídolo, un ejemplo a seguir. Y al momento de la firma con el Caracas, bueno, era yo labrar mi propio camino para ser Urbano Lugo Jr. y no tener la sombra de mi papá, porque al tener un nombre te pega, igual que en el caso de Antonio Arma, que fue mi compañero de mi padre. Cuando él llegó al Caracas ya mi papá estaba ahí y mi papá lo ayudó muchísimo y cuando yo llegué, bueno, fui acobijado también por él junto con Baudilio y esas estrellas del Caracas para la época, pero una época muy bonita. La época para mí ha sido el mejor béisbol desde los años 80 hasta los 96, 97 por ahí, porque todos los grandes ligas que estaban ahí jugaban y se daban íntegros. Lamentablemente el comercio ha ido restringiendo mucho a los peloteros grandes ligas, pero bueno, ese es otro tema donde uno pueda exponerse, pero gracias a Dios el ejemplo que tuve de mi padre fue bastante bueno y lo agarré lo atesoré con bastante dedicación y aprendí muchas cosas de sus anécdotas, hablándome y técnicas cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. En el aspecto técnico, ¿qué lanzamientos de Urbano padre aprendió Urbano hijo? Bueno, mi papá era el especialista en curva. Yo cuando llegué a trabajar con él en el béisbol AA en Caracas, en el Hino, estamos hablando del 81-82,
Ya yo lanzaba la bola de tenedor en un programa que vi lo mejor de la semana. En esa época lo transmitía Juan Bené y pasaban siempre parte de todo. Y en ese momento había Bruce Sutter, el que era el relevo corto de Atlanta en esa época, lanzaba tenedor y decía cómo se lanzaba. Y yo empecé a practicarlo por mi propia cuenta hasta que lo fui perfeccionando en el año 80, cuando en los nacionales juveniles ya yo llegué a ese nacional con ese tenedor. Y bueno, eso fue lo que me dio la oportunidad de poder llegar rápido, de firmar al profesional y bueno, llegar rápido a Grandes Ligas. Y con mi papá fue la curva que la mía no fue muy buena, pero bueno, me dio los truquitos ahí para medio mejorarlo. Para tener algo más en el repertorio. Por supuesto, por supuesto. Y en el aspecto personal, ¿quién era más difícil de llevar? ¿El coach de lanzador o a Urbano Lugo padre? No, gracias a Dios había buena comunicación, siempre tuvimos buena comunicación de padre e hijo, y cuando estábamos en el terreno era mi coach de picheo. Y todo lo que yo aprendí, gracias a Dios, fue para bien. Hice las cosas muy bien porque tenía un buen maestro, y eso fue lo que me ayudó a mí a que mi progreso, mi desarrollo, el haber llegado rápido a Grandes Ligas, en estar 3 años en ligas menores y ya para el cuarto ya yo estaba lanzando en Grandes Ligas. Eso fue un logro bastante importante. Fueron los consejos de mi padre y de toda la gente, tanto de Ubaldo Heredia, Gilberto Marcano, el mismo Peñalver cuando estaba con el Caracas ahí, Gonzalo Márquez también, que tuve la dicha de estar con ellos, y bueno, me supieron aconsejar, y uno como novato, bueno, pudo absorber todo desde esas glorias del béisbol que tuvimos allá en Venezuela en ese tiempo con el Caracas. Ahorita, bueno, perdón, menciona bueno, Ubaldo, a Gonzalo Márquez, a Luis Peñalver, ambos que ya no están en este terreno. Le sumo otros nombres: Galarraga, Vizquel, Davalillo, Alfaro, Baudilio, Armas. ¿Qué representó para Urbano Lugo conseguir con estas, o sea, ser parte de ese grupo de leyendas del béisbol venezolano? Ya no digo solamente los Leones del Caracas, del béisbol venezolano en general. Es estar ahí y es no ser menos que ellos. Por supuesto, cuando yo llego al Caracas, como te dije, estaba Antonio ya establecido, Baudilio estaba establecido. Fue el caso de Gilberto Marcano también, que con mucha experiencia. Ubaldo ya también tenía, aunque no tenía tantos años así en el béisbol, bueno, ya era uno de los mejores pitchers venezolanos que tenía el Caracas para esa época. Y todos, como dicen, pasaron por las manos de mi papá. Mi papá los ayudó mucho también. Y cuando llega Urbano Lugo Jr. al Caracas, bueno, estuve bien atesorado, porque prácticamente fueron mis padres también que me adoptaron ahí y me ayudaron muchísimo. Y es lo que yo te digo, los consejos de todos ellos los pude tomar bien, hice las cosas correctamente. Y como siempre le digo a los muchachos, uno tiene que tener mucha disciplina, dedicación y constancia para poder llegar y buscar la meta. Y la meta es llegar a Grandes Ligas. Y bueno, yo creo que con los consejos, el tener esa cantidad de personas, ver un Antonio Armas que a las 12 del mediodía ya estaba en el estadio y veía como ejemplo, y bueno, Antonio llega a las 11, a las 12, siendo Grandes Ligas establecido, porque yo no debo llegar. Y me acostumbré siempre también a llegar temprano y a trabajar. Yo me iba con el difunto Flores Bolívar a correr en el estadio a la 1 de la tarde con esa Pepe Sola, así como decimos nosotros, pero trabajábamos siempre, corríamos muchísimo, y eso fue el éxito de lo que yo pude lograr en mi carrera para estar con toda esta gente de renombre, como lo dijiste, Baudilio. Vizquel llegó después, pero tenía Baudilio, Antonio, Galarraga, Alfaro, Leonardo Hernández cuando yo llegué ahí. En tercera. Sí, Gonzalo Márquez, después llegó el Chino Cáceres, Edgar Alfonso, después Uribe, y bueno, y más tarde llegó Abreu, Cedeño, Mardal, Henry Blanco, y bueno, esa camada fue creciendo. Y lo que uno aprendió
de los caballetes de esa época, que era Antonio Baudilio. Bueno, entonces los que llegamos ahí hicimos una continuación de lo que es trabajar en familia, trabajar duro para conseguir los objetivos, y bueno, y ahí salieron muchísimos de los que te nombré, los recientes, que fue Abreu, Cedeño, Mardal, el mismo Cairo antes de ser cambiado, y bueno, y para de contar peloteros que llegaron y se establecieron ahí. Perdón, habló el cambio de Miguel Cairo y me dio algo, pero bueno. Bueno, sobre el tema de lo de las grandes ligas, usted lanzó en los Angels, en los Expos de Montreal, también en Detroit, pero parecía encaminarse y quedarse ahí durante muchísimo tiempo, pero ¿qué cree que hizo falta para afianzarse como un abridor en las grandes ligas, tal como usted lo hizo en Venezuela, en México y también en Taiwán? Que en Taiwán, mire, tan lejos, y usted es un gran ídolo también. Bueno, en grandes ligas, cuando yo llegué, me dieron relevo largo y abridor ocasional. Nunca tuve un puesto fijo y nunca tuve la confianza de tener el manager que me diera el apoyo. Me pasó casos con dos compañeros, tanto con Kurt McCaskill y Willie Frazier, que eran abridores también. Me tocó abrir un juego, por decirte, en Oakland, y el primer bateador me da hit, después saqué mi inning, el segundo inning también, después se me envasan dos, y ya para el tercer inning ya yo tenía a alguien calentando en el bullpen. Entonces yo veía, caramba, tan rápido así, era la confianza que tenía, y es difícil lanzar cuando tú no tienes confianza y no te han hecho nada prácticamente. En cambio de los otros, le hacían 2 o 3 carreras y lo dejaban lanzar, y bueno, así cualquiera tiene confianza y puede pichar tranquilamente. Si me hubiesen dejado como relevo largo, hubiese trabajado bien como relevo largo, pero era relevo largo, abridor, entonces nunca tuve un puesto regular y nunca tuve la confianza para esa época del manager que fue Jim Mock, que en mis comienzos de Grandes Ligas, pues no tuve la confianza para poder establecerme como yo sé que lo pude haber hecho. Y en ese caso del el tema de la confianza, ¿qué pasó después cuando usted fue para México, para Taiwán? Las cosas cambiaron. Sobre todo, un detalle, Taiwán, ¿qué tan difícil es jugar en el béisbol asiático? Porque, bueno, para los pitchers, nosotros hemos visto recientemente con el Clásico Mundial de Béisbol que tienen incluso una técnica muy diferente de lanzar. ¿Usted se adaptó a esos conceptos del béisbol asiático? Bueno, lo único que cambiaba era la ubicación, pero siempre estuve haciendo lo que yo hice en toda mi carrera, pues tratar de la ubicación de mi picheo. Nunca cambié la forma de la mecánica que ellos lo utilizan en el continente asiático, tanto Japón como Corea y Taiwán. Los lanzadores tienen el mismo estilo, la misma mecánica de lanzar, algo diferente, pero nada, ya uno lo que iba era hacer su trabajo, y mientras uno estaba rindiendo, bueno, no había ningún problema para uno poder trabajar con ellos. Y bueno, gracias a Dios también estuve 4 años allá. Allá era abridor, allá para esa época eran 3 juegos a la semana. Una semana abría, la otra semana era relevo, y me turnaban, pero para esa edad ya uno se podía acoplar a lo que viniera para esos momentos. Pero ahora yo pregunto, porque habla del tema de los roles y esa ambigüedad y esa falta de confianza que tuve que tuvo de parte de su manager en las grandes ligas, sobre todo en los Angels. En el béisbol de la actualidad hay como incluso hasta más roles. O sea, existe la figura del setup, que en los 80 no existía. Los cerradores, o sea, como que además de los avances tecnológicos, el rol del lanzador en grandes ligas es como cada vez más acotado. O sea, usted lanzó en cantidad de partidos completos, ya hoy eso es cada vez más raro de ver. En un béisbol como como el actual, que incluso hay más cuidados, especialistas incluso mejor preparados en el área médica, ¿cree que Urbano Lugo tal vez sí, y bueno, y con 4 equipos más en las grandes ligas, a partir de usted, el último partido lo lanzó con Detroit en el año 90, desde entonces hay 4 franquicias más, por 40, son 160 puestos más de trabajo. ¿Cree que si Urbano Lugo hubiese nacido 20 años después, hubiese podido permanecer y consolidarse como un abridor a tiempo completo en grandes ligas?
No, si la técnica de sabermetría hubiese estado en la época, yo estuviera pichando todavía. No, es como tú dices, en la época de los 80 y los 90 era abridor, existía el relevo largo, pero que nunca se utilizó. El setup no lo había porque era abridor, relevo largo y el relevo corto. Ya a partir de los 98 o de los 2000 ya empieza a salir el relevo largo, el setup y el closer. Y bueno, no, las técnicas siempre fueron lo mismo. Lo único fue que los abridores ya no iban más de 7, 8 innings, sino 5, a lo mucho 6. Entonces darle chance a los otros. A lo mejor esa también hubiese sido una ventaja para mí de lanzar 6 innings. Yo en mi carrera fui un pitcher que siempre trataba de iba a las distancias de pichar completo. Y con todo eso yo creo que, o sea, tuve 3 operaciones en mi brazo, duré bastante en el béisbol a pesar de haber lanzado muchos innings, pero como dicen, con la técnica nueva, yo a lo mejor hubiese durado muchísimos años y me hubiese establecido en Grandes Ligas por muchos años. Cuando usted viajaba o venía para acá, para Venezuela, a lanzar, ¿los equipos de Grandes Ligas le ponían alguna limitación en la cantidad de lanzamientos o todavía eso no existía para la época? No existía para esa época. Por eso es que allá en Venezuela Luis Leal pichó muchos años, Luis Aponte, Antonio jugó mucho, David Concepción, el mismo Luis Salazar, Baudilio, a pesar de sus lesiones, siempre jugaba y como dije, los que estaban ahí siempre jugaban Grandes Ligas. Mi padre siempre me echaba anécdotas de Baudilio, de Vitico y Tobar que llegaban a Venezuela y al siguiente día ya estaban jugando en el béisbol. ¿Por qué? Porque se les gustaba y no había restricciones para esa época. Yo creo, Carlos, que pudiera ser que la llegada de Urbano Lugo hasta allá tuvieran que prepararla. Acaba de bajar Gustavo Suárez. Sí, a ver si preparan la llegada de Urbano en caso que llegara a concretarse la hazaña de Urbano. De todas maneras, el Dogado del Caracas está de fiesta. Igualmente. El Dogado del Caracas de todas maneras es fiesta esta noche. Es el escenario del éxito. Así que de todas maneras tú estás allí donde tienes que estar. Ahora, si llega Urbano cubierto de gloria, es lo ideal. Ya es el apoteosis. Bien, amigos, Carlos Café Martínez, el primer lanzamiento de Urbano Lugo es el primer strike, cantado por el principal de hoy. ¿Qué representa, ya entrando un poco más en el detalle del Caracas? Bueno, hay un momento que marca la vida incluso de Urbano Lugo. Cuando yo le hablo del 24 de enero de 1987, ¿qué le viene a usted a la mente? La Guaira, que no le gusta recordar esa fecha. Es una fecha memorable porque fue como una promesa que yo le hice a mi padre al momento de la firma, que yo le dije que iba a lanzar un no run porque yo quería igualarlo, quería ser la primera pareja de padre e hijo en lanzar un no run, pero salimos premiados porque tuvimos la presencia de Baudilio en ambos no run, primera pareja de padre e hijo con el mismo catcher contra el mismo equipo en el mismo estadio, un día sábado, ambos, mi padre un 6 de enero y el mío un 24 de enero, para pasar a la historia como la pareja de padre e hijo junto con Baudilio con esa hazaña. Eso es algo que ya van 33 años, si mal no recuerdo, y todavía, bueno, se sigue recordando de esa hazaña. Hablando de ese día, es verdad que el pabellón criollo fue parte de la cábala, ¿no? Para el almuerzo previo a ese juego. Siempre, yo cuando iba a lanzar, tuviéramos de gira, siempre trataba de comer pabellón porque era cábala. Y siempre me iba muy bien. Pero como somos todos los peloteros somos muy cabalísticos, bueno, uno siempre trataba de seguir el orden y no variar, pero siempre estaba presente antes de los juegos. ¿Y por qué el pabellón criollo? No sé, debe ser por ser la bandera de Venezuela en la comida. Pero era porque, bueno, aparte que me gustaba muchísimo, pues, pero claro, siempre como que es el plato favorito
mío todavía sigue siendo. No lo culpamos en todo caso. Sí. Hay otra anécdota que nos revive, además aprovechamos para saludarlo a Humberto Acosta, maestro de periodismo, gran amigo nuestro. Cuando le dijimos que íbamos a hablar con Urbano Lugo, nos dijo que cuente la anécdota del taxista. Sí. Sí, bueno, Humberto también, aparte de gran periodista, es un buen amigo, ¿verdad? Que mi cariño y mi respeto para Humberto, un señor dentro y fuera del terreno. Siempre aprendimos mucho nosotros los peloteros de ese señor. Digo que él y Beto Perdomo han sido como que los únicos periodistas que nunca he escuchado nada mal de ellos. Que todo el mundo exactamente, porque son personas que hablaban con propiedad cuando hacían críticas, eran críticas constructivas y eso fue lo que ayudó. Lo del taxista, agarro el taxi, vi hacia el estadio y el señor me dice, oye, ¿es Caracas La Guaira? Y yo le digo, sí. Y el señor me dice, ese juego es taquilla, hoy va a ganar La Guaira. Y le digo, ¿y eso existe, señor? Me dice, sí, claro, eso existe. Eso usted va a ver que usted se va a acordar de mí porque hoy gana La Guaira, Caracas tiene 3 ganados. Yo le digo, no, eso no existe, señor. Y entonces el señor que no, sí. Yo le digo, bueno, para que usted sepa y usted se acuerde, hoy voy a pichar yo y hoy terminamos de ganar nosotros este juego. Y bueno, el señor siempre se recordará de ese momento del traslado, que fueron como 15 minutos desde mi casa hasta el estadio en ese momento. En ese momento usted vivía en Las Acacias, ¿no? En los Chaguaramos. O sea, relativamente cerca. Y después Sí. nunca se supo quién era el taxista, No. Habría estado bueno habérselo encontrado otra vez que Oli. Ah, bueno, Sí. por supuesto, hubiese sido fenomenal volvérmelo a haber encontrado al señor. Acerca de ese día, disculpa Javier, ¿cómo fue la entrada al estadio? Porque era un momento crucial, era el cuarto juego. ¿Qué sensaciones tenía cuando se bajó el taxi, después de lo que le dijo el taxista, hasta llegar al estadio y todos esos momentos previos a esa jornada de lanzamiento? Es que desde que me levanté yo tenía la sensación yo dije, tengo un presentimiento que voy a lanzar no hit no run. Lo decreté y llegando al estadio, Carlos Hernández, el catcher del Caracas, en esa época estaba jovencito, me dice, de apodo me decía Jaimito, porque siempre andaba echando broma ahí cuando nos pichaban, me decía, necesitamos estos realitos porque estoy recién casado. Yo le digo, tranquilo que ese juego está seguro. Y bueno, nada, lo demás fue historia. Ya la historia contó lo que pasó ese 24 de enero. Hay un detalle que recuerdo haberlo leído, pues obviamente uno no lo vio por temas de edad. Baudilio, que en paz descanse, dijo en una entrevista post partido que el 90% de los picheos de Urbano Lugo ese día fueron rectas. Totalmente. Habíamos hablado de cómo usted aprendió a lanzar la bola de tenedor, de cómo Urbano Padre le enseñó a lanzar la curva, pero ese día fueron rectas, fue un recital de rectas. ¿Cómo Totalmente. se preparó ese partido? Porque del otro lado, esa versión de La Guaira era la guerrilla, pues, o sea, era un equipazo. Es que tú te pones a ver, ahí La Guaira tenía por lo menos 6 grandes ligas. 6 shortstop grandes ligas. Guillén, Polidor, Pedrique. Café que jugaba, Pedrique, Luis Salazar también jugaba, tenías a Pérez Tobar, tenías a Norman Carrasco, tenías al catcher Jesse Reed que jugó muchos años en Grandes Ligas, Brunfield, un right fielder que había quedado ese año de champion bate de AAA, y bueno, era un equipazo, tenías a Argenis Salazar en el banco para esa época también. Otra grande liga más. Te pones a ver, sí, cantidad de peloteros que buenísimo. Y lo de la guerrilla era porque eran aguerridos, no era porque peleaban dentro, sino que peleaban en el terreno para ganarse, pues se ganaron ese adjetivo de la guerrilla porque levantaron prácticamente a lo que fue Tiburones La Guaira en la época de los 80s y 90. Pero ¿y cómo prepararon ese partido con Baudilio? Igual, es la misma mecánica. Uno siempre ya conocíamos a La Guaira, por supuesto, porque toda la temporada y los años... al equipo que yo más le gané en el béisbol profesional fue a los Tiburones de La Guaira también. De las 52 victorias, creo que fueron 14 fueron contra los Tiburones. Y siempre
cuando ya estaba por finalizar mi calentamiento, Baudilio siempre se iba para el bullpen y decía, bueno, vamos a trabajar, el primer bate le vamos a lanzar así, el segundo en esta forma, y bueno, agarramos, íbamos todo el line-up. En el juego, si se ponen a ver en los videos, en ningún momento yo chequeaba a Baudilio. Cuando decía que no era para, que él me hacía el movimiento con la cabeza que dijera que no, pero nada, era estrategia de juego. Y ese día, como tú dices, la recta estaba tan buena, con bastante control, que fue muy poco los picheos rompientes que utilizamos, y la gente, bueno, para esa época estaba esperando sería la bola de tenedor, porque me catalogaban como que no tiraba recta. Y bueno, ese día fue, ahí las dejé todas prácticamente. La gente de La Guaira está jugando concentrado en su juego. Por tercera, Alfaro tiene, allá va el disparo. Error en el disparo de Alfaro. Están dando error en el disparo de Alfaro. Error en el disparo de Alfaro. Llega Café Martínez a la inicial. Se molesta el Café por la anotación. En cualquier otra circunstancia, de no ser así, este batazo posiblemente lo hubiera anotado Infinito. En cualquier otra circunstancia. Pero yo creo que el anotador aquí hizo lo que humanamente hubiera hecho cualquiera. Una bola mal bateada, le pegó mal, y no era como para comprometer la hazaña que está haciendo Lugo. Tienen que pegarle una línea. Hay un detalle de ese juego en especial, y es que hubo en el 9º inning un gran susto, ¿no? ¿Qué le pasó por la cabeza cuando Jesús Alfaro pues lanzó desviado a primera después de ese, bueno, que todavía la gente de La Guaira dice que es hit, pero, y hay videos, de hecho, en YouTube hay una persona, un fanático de La Guaira, que se puso a decir que no, que era hit, y demostrándolo con video. Pero ¿qué le pasó por su mente en ese momento cuando Jesús Alfaro lanza y hay ese error? ¿Usted creyó como que, ay, hasta aquí llegué, o había calma todavía? Yo voy a tomar las palabras que dijo Carlito González, que en paz descanse. Para romper un no-hit-no run había que romperlo un batazo limpio. En ese momento Alfaro vio que era un machucón, Café corría muy bien también, se apresuró y tiró mal. Que si ese batazo hubiese sido en el tercer inning, seguramente hubiesen dado hit. Pero como dice, el anotador vio que era un 9º inning, un machucón, no fue un batazo contundente, bueno, y que si el otro bateador hubiese dado hit, cambiaban cambiaban la anotación, hubiesen conectado, hubiesen dado otro hit. Y pues, todo el mundo, por supuesto, la gente de La Guaira todavía sigue diciendo que fue hit, pero bueno, quedó como no-hit-no run, lamentablemente. Sí, bueno, para ellos. Ese es el distanciamiento más largo que ha tenido La Guaira, 33 años de llegar a una corona. Hay otro detalle no menor que fue muy especial y muy emotivo en ese momento. Bueno, la locura, Caracas campeón en el Universitario, Urbano Lugo acaba de lanzar unos hits como su papá. Y Urbano padre, aparentemente, o sea, corríjame si estoy equivocado, estaba en la caseta de RCTV y le pone los audífonos a Urbano hijo para que se hable. Hasta la última entrevista que dio en vida, Urbano padre se acordaba de las palabras que le dijo usted. ¿Usted se acuerda que le dijo su papá? Totalmente. Mi papá lo secuestraron de donde él estaba. Él estaba detrás del home cuando todavía no había el VIP, que había unas ventanitas, era un cafetín que estaba ahí, que es donde está el VIP ahora, la parte esa. Y por ahí mi papá veía el juego y lo mandó a buscar Carlito González y Pepe y Carlos Alberto Hidalgo también, para que viera el juego desde la cabina de RCTV en esa época. Y ese día, bueno, cuando las cosas están por suceder, mis padres y mi mamá también estaba en el juego, y entonces, bueno, iba transcurriendo el juego, iban hablando de las partes de él, de su no run, y cuando termina el juego, mi padre dice que es el hombre más orgulloso, se siente el hombre más orgulloso del planeta al ver que su hijo lo ha emulado con un no run. Él, como dice, yo se lo di a los puros criollos y él se ha batido hoy con los grandes de los Tiburones de La Guaira.
Esas fueron las palabras textuales de mi padre, que tuvimos la oportunidad de hablar en ese momento. Bueno, tanto así es que hasta Pepe Delgado lo hicimos llorar. No, pero es que fue mucha emotividad. O sea, ahorita, si todavía 33 años después estamos hablando del tema, yo no me quiero imaginar cómo fue en ese momento. O sea, además me imagino que, claro, lo lanzas y bueno, es la locura, la gente en el terreno, estaba Baudilio, todo el mundo pidiendo declaración, pero el hecho de que haya tenido ese instante de, ok, o sea, sé que lo primero que usted hubiese querido es, quiero hablar con mi papá y decirle, te cumplí. Otra cosa es que tuviste la oportunidad de decirlo. Y eso se lo dije, le dije. Al aire. Te lo debía y ahí lo tiene. Bueno, vamos por otro más. Y bueno, y se dio, gracias a Dios. Y bueno, después de haber hablado con él a través de los auriculares en esos momentos, y después cuando él pudo bajar al crujado, bueno, estar junto con Baudilio, estuvimos prácticamente casi 3 horas haciendo un recuento de lo de él y lo mío junto con Baudilio allá en el dogado del Caracas en ese momento. En verdad que fue muy, muy grande haber compartido con ellos y ser parte de la historia del béisbol profesional. Eso de ser parte de la historia, yo recuerdo ver el video de ese último inning y Carlos González decía que ese era el hito más grande en la historia del béisbol venezolano. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Ganar con un no-hit no-run un título del béisbol profesional venezolano? Bueno, todavía en ningún béisbol se ha dado un campeonato con un no-hit no-run. Ha habido juegos perfectos en Serie Mundial, en primer juego, segundo juego con Don Larsen. Sí. Pero titular a un equipo con un no-hit no-run no ha sucedido. Y bueno, tanto así que son 33 años y la gente sigue recordando de esa hazaña. Pasarán muchísimos años más y siempre va a estar presente el no-hit no-run para poder ser titular en ese momento nosotros los Leones del Caracas. Hay otro detalle no menor que nos apuntaba Humberto cuando hablamos con él antes. Uno siempre tiene que acudir a la voz de la experiencia cuando eso pasa. Es que, o sea, hay un mito, bueno, ya usted mismo lo mencionó también, Sergio, o sea, no-hit no-run padre e hijo, mismo estadio, mismo equipo, mismo día de la semana. En algún momento, el mismo receptor, Baudilio, que en paz descansa. Siempre existió el mito alrededor de que eso podía ser parte de un hito en el libro Guinness de Récords. ¿Se llevó la información alguna vez a la gente de Guinness para que apareciera en el libro de Récords? Mi esposa estuvo indagando qué se necesita para llevar ese récord a Guinness, porque, vuelvo y lo repito, a lo mejor puede repetirse padre e hijo, pero la connotación más grande es con el mismo receptor, que va a ser bien difícil que se logre. Y bueno, hay que seguir buscando para ver qué se necesita para registrarlo en los récords Guinness. Un detalle también acerca de ese día era, bueno, ver en imágenes el ambiente que había en el estadio universitario. Era un ambiente, bueno, yo creo que para el nostálgico del béisbol, un ambiente irrepetible, porque era cantidad de gente vitoreando su nombre, pero pasaron los años y cree que la afición del Caracas ha cambiado un poco en el tema de cómo apoyar el equipo. Digo esto porque esta es una de las aficiones más difíciles del béisbol venezolano. ¿Usted cree que está en el selecto grupo de que nunca lo criticaron? Más bien siempre fue como esa pieza querida por el aficionado que así le sucediera un error, no importa, es Urbano Lugo y lo aplaudían. O el refrán aquel de tranquilo que hoy abre Urbano Lugo. O sea, papá siempre lo utilizaba. Gracias a Dios tuve la dicha de tener un buen respaldo de la fanaticada y es dura la fanaticada del Caracas, pero gracias a Dios, como dice, no, hoy va a pichar Urbano Lugo, bueno, hoy estamos seguros. Ellos iban siempre, eran más las posibilidades de ganar que de perder y siempre me apoyaban. Cuando perdía, igualito me apoyaban. Pero fue más los logros que las derrotas y la satisfacción que tuve como pelotero. En verdad que
agradecido con la fanaticada porque después de muchos años seguía yendo al estadio, la gente iba donde yo estaba a pedirme autógrafo, a tomarse fotos, y eso demuestra el cariño y el respeto que uno se ganó con toda esta gente. Siempre lo digo, mi respeto y admiración para todos los fanáticos del Caracas y de Venezuela también, porque en otros estados también cuando íbamos a jugar era bien correspondido y la atención era muy amable de todos los fanáticos. Hay una pregunta que yo siempre he querido hacerle y es, bueno, lo hemos mencionado varias veces a Baudilio. O sea, ¿qué tanto se le extraña hoy en día? Porque además, bueno, su partida fue repentina, fue accidental. Yo no sé si ese diciembre usted ya estaba en Venezuela en ese momento, pero todavía yo creo que sí, porque además fue inesperado y como que no me atrevería a decir qué parte del espíritu de ese Caracas se fue con él, pero pucha, que igual las cosas no han estado tan bien desde que, o sea, a nivel de títulos, desde que Baudilio murió. Entonces, usted lo extraña, porque además fue una figura muy cercana a usted. No, totalmente. Baudilio, un buen compañero, aparte de que se veía muy serio, echaba mucha broma detrás de los camerinos, como se dice en el clubhouse. Una persona que era muy alegre, siempre le gustaba hablar mucho, dar muchos consejos. Y la importancia de decirle a los muchachos que siempre estuvieran a tiempo, que tuvieran mucha disciplina, que trabajaran fuerte y que siempre pensaran en grande para lograr las metas que uno se iba a trazar en ese momento. En verdad que fue muy rápido y estábamos nosotros jugando ese juego ahí cuando recibimos la noticia. Estábamos en el universitario y cosas del destino, cayó un palo de agua que suspendieron el juego y bueno, pudimos ir a compartir el dolor con la familia Baudilio por lo que representaba Baudilio no tanto para el Caracas, sino para uno como amigo y como compañero de juego. Pero bueno, la carrera de Urbano Lugo bueno, no terminó en el año 90, no terminó en los 80, lanzó hasta 1998. Se dice que también como un punto de honor y que marque y que representa y simboliza lo que fue Urbano Lugo en el béisbol venezolano fue esa última salida. En la final contra Lara, que muchos fanáticos del Caracas aún se preguntan cómo Carrizo se perdió con ese equipo del Caracas que había, y con Urbano Lugo en el cuarto juego, si no me equivoco, lanzando un blanqueo de visita. ¿Cómo se mentalizó Urbano Lugo? No fue el no-hit, no-run del 87, pero igual, ya un Urbano Lugo maduro, grande, habiendo anunciado con tiempo que esta era su última temporada, que este era posiblemente su último partido. ¿Cómo se mentalizó? ¿Cómo no... cómo mantener esa disciplina, esa paz mental que mostró a lo largo del juego y cómo silenciar esa ofensiva de Lara que igual era buenísima? Totalmente. Bueno, terminando el juego número 3, que estábamos en desventaja, yo le digo a Phil Regan que me diera ese juego, que yo estaba listo para abrir un juego, porque ese año también tuve más de relevo ya prácticamente porque ya o sea, pensaban que no tenía la fuerza suficiente en mi picheo, pero como yo digo, no hace falta fuerza sino tener control y dominio y la experiencia de cómo mezclar los picheos para engañar a los bateadores. Cuando Phil Regan me dijo, bueno, yo te voy a dar ese cuarto juego, yo quiero que tú me lances 5 innings. Yo le digo, bueno, está bien, seguro, esos 5 innings, anótalo que esos están ahí, pero clavadito prácticamente. Me quedé en el estadio, corrí, después que terminó el juego, me quedé un rato más y fui a terminar, me quedé como una hora más y corrí un poco más para prepararme para el juego, para el día siguiente. Y bueno, nada, cuando empecé a calentar al día siguiente, bueno, nada, sentí que mi brazo estaba muy bien. Yo creo que la recta, lo más duro que estaba en 87. Había perdido ya casi como 5 millas, pero tenía el control. Y la experiencia de cómo lanzarle a la gente de Cardenales de Lara, eso me ayudó mucho, que tenías a Sojo, a Witten, Pérez Tobar, Robert Pérez.
Robert Pérez, Cairo, cantidad de peloteros buenísimos ahí que todos llegaron a grandería. Derek Bell también, que estuvo también en ese momento. Y la preparación ya la había hecho anterior. Lo que fue la concentración fue lo que me ayudó a que ese juego lo fuera sacando inning por inning. Cuando hacemos 4 carreras en el primer inning, yo dije, listo, aquí no hay para más. Y pasa el primero, pasa el segundo, el tercero. Cuando llego al 5º inning, Phil Regan me dice, ya está bueno, ya me diste lo que yo te pedí. Yo le digo, dame un inning más, que este es mi último juego, déjame ir un inning más. Bueno, está bien. Mandaron a sentar al muchacho que estaba calentando. Termina el 6º inning. Bueno, ahora sí, yo digo, uno más, que todavía me siento bien, tengo pocos picheos. Y mandan a sentar al muchacho. Lo sentaron desde el 5º, 6º, 7º, 8º. Ya después con la ventaja de 14-0 dije, bueno, Phil Regan, aquí me sacas cuando me empaten el juego. Pero de resto, yo termino mi juego porque lo termino. Y bueno, nada, pasó lo que tenía que pasar. Tuve suerte de que me apoyaron en ese momento de hacer 14 carreras. Y bueno, teniendo ese equipazo, con ese respaldo, bueno, nada, eché el resto y yo creo que aparte del no run, para mí ese ha sido el juego más importante de mi carrera, porque terminar con un blanqueo y retirarte, como dicen, por la puerta grande con ese juego, bueno, ahí dejé, como me dijo un periodista para esa época de Televen, John Carrillo, dejé el resto en ese juego y bueno, eso era parte fundamental de lo que yo quería hacer en mi carrera y bueno, y haber tenido la oportunidad de retirarme con un blanqueo tuvo bastante mérito. Ahora en la actualidad, Urbano, uno ve que hay muchos pitchers, muchos lanzadores venezolanos en las grandes ligas que que han tenido pues grandes éxitos. Bueno, varios no-hit no-run también, un juego perfecto que lo tuvo Félix Hernández, pero ¿hay un pitcher en especial que haya visto en los últimos años en las grandes ligas que se asemeja a usted? Es que todos están... Si yo tuviera alguien así, que por lo menos los muchachos de ahora son 95, 97, 98 hasta 99 millas. Yo hubiese llegado a esa cantidad, vuelvo y lo repito, estuviera pichando, porque es que, wow, ahora los muchachos cuando nacen con mucha velocidad. Pero sí me veo reflejado, o pienso que Aníbal Sánchez es un lanzador de esa característica, que tiene muy buen control, es un buen lanzador, un pitcher que mezcla muy bien los picheos, y ahí yo me veo reflejado en él. Los jóvenes lanzan demasiado duro, no veo a nadie, pero sí me veo reflejado en Aníbal Sánchez. ¿Y en el Caracas hubo alguna vez otro lanzador que usted viese y dijera, o sea, es difícil cuando ya fuiste parte del equipo seguramente emocionarte? Porque, bueno, ya lo ves con otros ojos, no lo ves con el ojo del fanático. Claro. Pero ¿hubo algún lanzador del Caracas que emocionara a Urbano Lugo, que dijera Omar Dal. Y eso que era zurdo. Omar Dal, para mí, un lanzador muy inteligente, que no tenía una velocidad que tienen ahora, pero una curva que caía desde el cielo y la gente, bueno, aunque sabían que iba a curva, era difícil. Bueno, como dice, mi papá siempre decía que las curvas le hacen daño hasta a los choferes. Entonces, era increíble la forma de Omar de lanzar, y con eso duró unos 4 años en Grandes Ligas por ser muy inteligente. Claro, está todavía residenciado en Estados Unidos, Omar, ¿no? Omar vive en Arizona, en Phoenix, creo que el Phoenix o Scottsdale, Arizona, pero después que salió de los Diamondbacks, él se radicó allá en Arizona. Hay unos cuantos viviendo ahí en Arizona. Claro, claro. ¿Usted conserva contacto con alguno de los excompañeros del Caracas que le haya quedado? O sea, me refiero, bueno, coincido, igual en ese lapso de 16 temporadas, si no me equivoco, que pasó con el Caracas, coincidió con, o sea, usted los mencionaba, coincidió desde los Gonzalo Márquez hasta los Bob Abreu.
con Abreu, Cedeño, Omar Dal, el mismo Vizquel, Henry Blanco, Carlos Hernández, Cairo. En cuando ahí echamos... Menciona Cairo y me acuerdo del cambio y me duele, perdón. Jesús Hernández, que está trabajando con la organización de Milwaukee allá en Dominicana. Eduardo Villasí, que es otro muchacho que tenía muy buena proyección. Beto Méndez. Con hasta Luis Salazar, el de los tiburones también, mantengo mucho contacto con Luis también, una gran persona. Luis estaba incluso trabajando llegó a ser coach de equipos grandes. Sí, él estuvo con Atlanta y se agarró, como él me dijo, un año sabático porque quería compartir con su familia, con los nietos y posiblemente la próxima temporada estará de regreso al béisbol. Urbano, ¿y qué está haciendo usted en la actualidad? ¿Qué ha hecho en los últimos años? Tanto aquí, bueno, que dice, usted nos dijo que se fue para los Estados Unidos hace un par de años, pero ¿qué ha hecho en los últimos años? Bueno, igual, entrenando muchachos aquí en la parte del picheo, estamos tocando puertas con varias organizaciones también, lamentablemente con esta pandemia que sucedió, ha sido difícil para todos y bueno, nada, igual tocando las puertas por todos lados, tanto en México, Taiwán y aquí en Estados Unidos para regresar al béisbol organizado. Y aquí me mantengo entrenando chamo y ahorita estamos junto con Gregorio Petit, tenemos 2 equipitos de béisbol que va a salir pronto, puro caraquito. Y puro caraquito. Además, hey. Don Urbano, nosotros queremos agradecerle estos minutos que nos regala para un medio importante, Historia Viva, el del deporte venezolano. En este espacio siempre tratamos de rescatar, digamos, esos espacios de nostalgia, de recordar esa época quizás en la que el béisbol venezolano, como usted bien mencionaba, era tanto más complicado que el béisbol de los Estados Unidos, al menos para los jugadores, por las circunstancias que se presentaban. Esta pandemia les ha hecho a ustedes inventarse estos live nuevos que están existiendo y a través de la distancia, bueno, ha sido muy bonito porque he seguido mucho y siempre sigo también a Luis Ojo y bueno, nada, es tener fe que se pueda conseguir una vacuna para esta pandemia, que todo vuelva a la normalidad y volver a encontrarnos, Dios mediante, también puede ser en Venezuela, con el favor de Dios. Amén. Podamos regresar y compartir allá. Nuevamente agradecerte a ti, Javier, y a Sergio por darme la oportunidad y a todas las personas que de una u otra forma siempre van a estar viendo este programa. Muchísimas gracias. A un out la victoria de los Leones del Caracas aquí en este cuarto partido de la serie final. Temporada 86-87 es la imagen deportiva de Radio Caracas Televisión. Todos los compañeros de Urbano Lugo, los peloteros de la banca del Caracas, están en la entrada del dugout. Por tercera, Alfaro. No hit, no run de Urbano Lugo. Da la victoria de los Leones del Caracas en 4 juegos. Allí está la maravilla, Carlitos. Vean la escena del centro del diamante. Vean la escena del centro del diamante. Esto no es solo el campeonato que acaba de ganar el Caracas de la temporada 86-87. Es la hazaña más grande de los Juegos venezolanos en todos los tiempos. Cerrar un campeonato con un no run. Bueno, una entrevista que nos paseó por todas las emociones. Por la alegría, por la nostalgia, por la tristeza, en algunos casos, por lo que pudo ser, por lo que tuvimos, por el béisbol que teníamos, por los que son fanáticos de los Leones del Caracas, por el equipo que se tuvo en los 80 y los 90. Hablar con Urbano Lugo es revivir un poco esa historia reciente del béisbol venezolano y bueno, quienes son fanáticos de los Leones del Caracas también, revivir un poco la historia de la franquicia más ganadora en la historia de nuestra pelota. De la conversación ustedes están viendo solamente una parte, hay partes que lamentablemente no van a poder hacer el corte por un tema de tiempo y nos deja esta pieza que nos permite revivir uno de los mayores hitos en la historia del béisbol de la pelota rentada venezolana, el béisbol venezolano. Y además que lo que sucede con Urbano Lugo es que él es historia viva del
del béisbol profesional venezolano, también tuvo una carrera impecable, tuvo una carrera espectacular y que nos deja muchísimo, o sea, quizás nos deja más cosas positivas que negativas, ¿no? En toda su carrera. Y yo creo que hoy tuvimos una oportunidad de compartirles a todos ustedes un pedacito de esa leyenda viva, porque muchas veces hablamos de peloteros legendarios o de deportistas legendarios que ya no están en este plano, pero hoy tuvimos la oportunidad entonces de conversar con Urbano Lugo Hijo. La invitación es a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @medioimportante, en Instagram, @unmedioimportante. Nuestro canal de YouTube ya es YouTube /unmedioimportante. Se pueden suscribir ahí a la campanita y estar muy atentos también de todas nuestras publicaciones y todo lo que venimos haciendo en nuestro canal de YouTube. Así que muy pendientes también, porque bueno, vamos a seguir buscando en la historia y también en lo que es ese recuerdo del deporte y en la parte nostálgica para seguir alimentando nuestro canal de YouTube, y también que ustedes disfruten en medio de esta pandemia que ya parece que parece interminable, por lo menos que ustedes tengan motivos para disfrutar de un contenido diferente y que les recuerda momentos buenos y también los reúne con la nostalgia y las cosas buenas que alguna vez pudimos vivir. En particular, agradecerles a todos su atención. Los invitamos, como bien decía Sergio, a seguirnos en las redes sociales. Estaremos produciendo más contenido en un medio importante. Estén atentos, tienen más sorpresas en otras disciplinas deportivas también. Desde Santiago de Chile, Javier Ramírez Muzuela que les habla. Desde Caracas, Venezuela, Sergio Muzuela. Este ha sido otro episodio de Un Medio Importante. Muchísimas gracias, cuídense mucho, quédense en casa. Estamos hablando. Chao, chao.